Buenas tardes, Carlos Fidel. ¿Cómo te va todo por ahí, chico? Dime, Lorenzo, colega y amigo. Bien, gracias a Dios. Ahí vamos caminando con algunas cuestioncitas de salud que nunca faltan, pero vamos bien, con el favor de Dios. ¿Cómo estás Bueno, tú? Gracias por la invitación. Acá estoy nuevamente a buscar órdenes. bueno, déjame presentarte a nuestros radios oyentes de Creatividad Internacional. Hoy creo que este es el programa 603, así que vamos caminando. Hoy tenemos con Bueno, nosotros a Carlos Fidel Borjas, que es un escritor y poeta peruano. Fue ganador del premio Reinaldo Arenas 2021 con su poemario En tiempos difíciles y autor también de Las dos caras de la vida, Yo un corrupto y Ser o no ser, entre otros libros. También tiene mis raíces y mis venas y las dos caras de la vida. Bueno, ya yo dije eso. Y cuando las musas llegan. Háblame, es decir, de las actividades más prontas sobre el mundo literario ahí. Háblame algo de eso que tú me estabas hablando, de John Corrupto. Y yo, eh, primeramente quiero otorgar y expresar mi saludo a toda la audiencia y a todos los lectores de Creatividad Internacional. Nuevamente me encuentro aquí a vuestra orden, les deseo lo mejor de lo mejor y gracias siempre por tenerme presente. Respecto de mis obras, como tienes conocimiento y también los que me siguen, continúo en el trabajo de terminar el segundo y el tercer tomo de Yo un corrupto, o sea, las dos caras de la vida. Estoy tratando de avanzar lo máximo que se pueda. Tú sabes que las lluvias de veces no nos dejan a uno pensar. No, mentira, mentira. Siempre estamos listos para pensar en cualquier momento. Entonces, pero ahí sí, matizando las labores y el trabajo, entonces vamos avanzando con buen pie y firme. se va avanzando en Yo un corrupto, pero algo de la temática de Yo un corrupto. La temática de un corrupto es variada. Bueno, la temática central, ¿no? La cuestión de fondo de John Corrupto, de las dos caras de la vida, es desde mi tiempo en que postulé a la Escuela de Oficiales de la Policía de Investigación en el Perú, mi permanencia en la institución y toda la serie de situaciones que tuve que pasar, lastimosamente por mi buen accionar dentro de la función que el Estado me había otorgado. Dentro de esas cosas se han sucedido una infinidad de hechos, dentro de los cuales yo he tenido que ser como oficial y encargado de ciertas investigaciones, porque ninguna las hice porque yo quise o porque yo me entrometí, no. Todas las investigaciones que realicé en las diferentes en los diferentes sectores o jefaturas provincial o alguna jefatura de región donde tuve la oportunidad de trabajar, me permitieron tener acceso a dichas acciones a efectos de investigar los delitos, los presuntos delitos que se estaban cometiendo y no solamente eso, algunas situaciones que salían ya en contra, valga la redundancia, de la seguridad de la nación, de la ciudad, de la seguridad de los ciudadanos. Ese ha sido mi caminar dentro de estos tiempos en que yo estuve dentro de la institución y que estuve dentro del país. Carlos Fidel, pero háblame, es decir, además de John Corrupto, es decir, que es el que ha estado trabajando, tú me hablaste de unas especies de atentados ya de tipo contra el gobierno, cuando tú estabas en aquella época. Sí, fue en las situaciones que vivió el país en esa época y las situaciones que tuve que vivir yo dentro de esas épocas, dentro de la institución y fuera de la institución, porque eso no cesó, nunca cesó y todavía continúa. Bueno, atentados yo sufrí 6, con mi esposa y con mis hijos, 6 atentados.
En el centro de esparcimiento de Chosica fueron 2, Avenida Gamarra fue 1, eso fue cerca de Sol de Oro, Lima, y cerca del aeropuerto, ¿no? La otra fue intento de secuestro de mis hijos se le llama un secuestro frustrado, ¿no? De mis hijos menores, y en otra oportunidad anterior de mis hermanas menores. Mi hermana tiró del vehículo y la encontramos después de 15 días. Y esos no fueron delincuentes, fueron gente de la institución, mandada por oficiales y jefes corruptos, y subalternos también corruptos. ¿De la institución de la policía? Sí, de la Policía de Investigación del Perú, que ya la desapareció el APRA, ¿no? Qué bueno. Entonces, de ahí sale todo el nombre ese, John Corrupto, porque eran, ya estaban ya secuestrando y todo eso, indudablemente que eran corruptos. No, y no solamente eso, me allanaron mi casa 3 veces. En una de los allanamientos, eso es parte de lo que va en este segundo y tercer tomo. Uno de los allanamientos a mi casa fueron supuestamente porque yo era espía, y los otros 2 anteriores fueron porque yo era contrabandista de oro y porque yo era narcotraficante. Entonces, y amén. Primeramente te digo, y todo aquel que es abogado y gente que lee, y todo aquel profesional que lleva derecho dentro de la prosecución de su carrera, tiene conocimiento, al menos somero, y el abogado conoce más a fondo, ¿no? Aquí se instauró un concurso de delitos que, como siempre digo, hasta el día de hoy no ha sido resarcido, y tiene que resarcerse. Y hay documentación, y hubo documentación. Bueno, entonces, esos fueron las partes que yo sufrí. Ahora, en lo que me estás preguntando, yo trabajé servicio de inteligencia. Ahora lo puedo decir, no tengo nada que ocultar. Además, yo nunca fui ni un oficial abusivo ni un oficial corrupto. Entonces, dentro de eso, yo sí, efectivamente, yo recuerdo, tú me hiciste mención durante la conversación si yo tenía conocimiento sobre la época en que Paralelo Bermúdez fue presidente. Sí, efectivamente, hubo una orden que no solamente fue para mí, fue para un grupo de oficiales que trabajábamos en el CIE. Entonces se nos encomendó de que hiciéramos una investigación en razón de que se tenía conocimiento de que oficialmente iba a viajar el general Videla, que era presidente de facto de Argentina, iba a viajar al Perú. Entonces la información fue de que había la posibilidad y certeza, más que posibilidad, certeza de que iban a atentar contra la vida de él. Entonces, que era presidente de Argentina. Él era presidente de facto de Argentina, el general Videla. Entonces él iba a llegar en una pesca al Perú de visita, y en esa oportunidad lo iban a matar, le iban a quitar la vida. Entonces se tenía conocimiento de que habían ingresado elementos con nombres cambiados, y posiblemente alguna característica también en su rostro, en su cuerpo, ¿no? Entonces, de lo más notorio. Entonces, sí, me dijeron que yo hiciera la investigación a efectos de identificar quiénes eran los 5 o 6 elementos que habían entrado al país. Entonces yo hice la investigación y estuvo involucrado. A esta persona la llegué a identificar. Esa fue la parte, como repito, que me tocó a mí, a Carlos Fidel Borjas Díaz. Me tocó identificar a los que habían ingresado. Mira, imagínate, en ese tiempo Perú tenía 20 y tantos millones de habitantes. Tenía yo solo, con los pocos recursos que nos otorgaba el Estado, teníamos que trabajar como sea. Sí trabajaba en Policía de Investigación, eso sí, no se debe dejar de lado. Entonces comencé a trabajar, y logré obtener información fidedigna, información fuerte, grande, y que fue de mucho provecho, de que efectivamente sí habían ingresado una mujer y 4 varones al Perú. Entonces voy a obviar ciertos nombres, aunque la ley me protege de todas maneras, pero voy a obviar ciertos nombres.
Entonces resulta que había una dama argentina, sus hijos y otros dos elementos más. Estos hasta ese momento yo desconocía cómo llegaron y quiénes lo comunicó con autoridades del Perú. Entonces, en ese tiempo existía el registro electoral. La oficina central quedaba en Paseo Colón. Gracias a información que tuve de gente muy valiosa, cuyos nombres también se ocultaron a efecto de que no sufran represalias, le habían otorgado libretas electorales en ese tiempo, que hoy día se llama DNI, de ciudadanos peruanos que habían fallecido. O sea, déjame preguntarte, a los argentinos esos que se entraron le habían otorgado tarjetas falsas. 5 libretas electorales falsas. No, falsas sí, porque correspondían estas a ciudadanos peruanos que habían fallecido. Entonces, claro, eran legítimas, pero de gente muerta. De gente muerta. Entonces, con esos documentos comenzaron ellos a hacer todas las diligencias. Iban a cometer una serie de atentados, iban a volar Mayobar, que es la parte de petróleo en Perú. Y nos estaban metiendo en problemas políticos con el hermano país de Chile, y nos estaban metiendo como problemas con el hermano país de Ecuador, supuestamente, ¿no? Entonces, pero ellos venían con esa consigna de matar al presidente Videla. Entonces, con la investigación que yo hago, estaba metido el jefe de la oficina de registro electoral, que era primo hermano del director de la Policía de Investigaciones. El jefe de la oficina electoral del Perú. Del Perú era primo hermano del jefe de la Policía de Investigaciones. ¿Y eran los que estaban en esa trama? Sí, yo entregué toda la documentación, con pruebas, con todo, con manifestaciones, con todo. La investigación que hice yo solo se plasmó en documentos que fueron entregados. Estaba metido una señora que su tía era una dama de mucho renombre en Perú. Estaba metido un grupo de gente que trabajaba en diversas oficinas del registro electoral, y 2 o 3 del Jurado Nacional de Elecciones, me acuerdo de esa época. Te estoy hablando del año aproximado del 78, 79, 80. ¿Ok? Entonces, yo cumplí con mi misión. Yo identifiqué a los 5 elementos, y los 5 elementos fueron interrogados sin ningún tipo de tortura ni nada. Nada. En absoluto. Yo hice la investigación, un equipo de personal subalterno del CIE trabajó conmigo. En ningún momento yo dejé que tampoco toparan a ninguno de los detenidos. Me quisieron involucrar el primo hermano del director de la policía, que yo lo había torturado y no sé qué tanto más, lo cual se desmintió y se probó. Y con esa investigación es que se corta de plano se corta todo el atentado que estaba preparado. Entonces ya le tocó a otro equipo realizar las acciones correspondientes, las acciones de captura y todo esto. Entonces yo desde ahí no supe más de qué les pasó. Sí me enteré por los diarios, y todo el mundo se enteró de que después aparecieron muertos todos los argentinos, y creo que eran uruguayos, usted no me equivoco. Ellos aparecieron muertos en diferentes partes. Pero déjame hacerte una pregunta ahora. Tú me hablaste del robo del oro. Ese fue otro caso. Para el robo del oro, un hermano de mi esposa había hecho una compañía legítima en el Callao, en Lima, Perú, con un ciudadano cubano norteamericano. La chapalonía es el oro que tú compras en joya. El oro que tú compras en joya, tú lo puedes fundir y lo vuelves oro macizo, ¿no? Pero tú compras las joyas, y eso en Perú se le llama chapalonía, oro usado, o sea, prenda. ¿Cómo es chantalonía? Chapalonía. Chapalonía, ok. Y yo hice un comentario
yo nunca he tenido nada que esconder, entonces hice un comentario con los hermanos de uno de mi promoción, que ya murió. ¿Ya? Entonces, imagínate que este de mi promoción me habló para que le diera, me dijo, mira, yo sé que ustedes tienen, y yo le dije, yo no tengo, tiene mi hermano, mi cuñado y su socio, tienen la oficina legalmente allá. Entonces, mira, Carlitos, para que le des trabajo a mi hermano, tú sabes que nosotros también trabajamos en esto de compra de joyas, de alhajas. Entonces yo hasta ahí no sabía, conocía muchas cosas, muchas facetas de mi promoción, de este señor de mi promoción, pero nunca me imaginé, viviendo en mi barrio, mi padre muchas veces apoyó a su familia, no debo de sacar, si tú das un plato de comida a alguien no lo debo sacar, pero tampoco es mentira. Entonces nunca te vas a imaginar de que un amigo que ha estudiado contigo, que vive en tu barrio, que sus hermanos se reúnen en tu casa, te va a mandar a uno de sus hermanos para sacarte información y después mandarte a asaltar o asaltarte el mismo, y más cierta autoridad. Bueno, el asunto es de que este señor me mandó a su hermano que era tartamudo, y yo le di la dirección de la oficina, lo llevé a la oficina, repito, legalmente constituida. Una pregunta, ¿el señor ese era peruano o era de los argentinos? No, este es un caso no paralelo, esa parte. El robo del oro. Sí, lo primero fue del plan de operaciones Cóndor, lo segundo es del robo del oro. En el robo del oro, bueno, entonces nosotros le dimos la información consciente. Resulta que de mi promoción trabajaba en el aeropuerto con otros oficiales y subalternos. Y esperaron la llegada de un viaje de mi cuñado, y con placa, con todo, identificándose como lo que éramos oficiales, ellos le roban a mi cuñado aproximadamente 1 kilo de oro y 2 millones de soles de ese entonces. Yo comuniqué a mi institución, porque si yo hubiese tenido algo que temer, nunca lo hubiese comunicado a mi jefe. Resulta que ellos estaban metidos también presuntamente en narcotráfico. Pero el asunto es de que un grupo de generales de mi institución, los limpiaron. Lo limpiaron significa que lo dejan efectivamente, conforme a la palabra, lo dejan limpio, lo liberan para que el juez no lo mande preso. Este caso lo dirigió uno de mi promoción, utilizando a su hermano, que era civil, al que lo mandaron a mi casa y que fue a buscar trabajo a la empresa de mi cuñado y de su socio. Después le sembraron droga a mi cuñado. No, ahí comienza ya la persecución contra mí total. Hubieron generales que me agarraron de la solapa, del saco, me tiraron contra la pared, me amenazaron con golpearme, con matarme. Comenzaron ya las cuestiones más álgidas contra mí, y esos delitos nunca se han investigado. De ahí sí, ya se abundó más la persecución contra las personas. Y todo eso es lo que yo vengo contando con más detalles, con algunos nombres cambiados en esta parte 2 y 3 de las dos caras de la vida. Pero una pregunta, cuando te atacaron a ti, etcétera, etcétera, ¿era por lo del atentado o era por el robo del oro? Mira, por lo del atentado contra mi país, contra el Perú, el posible atentado que iba a haber, o la situación anómala que se estaba realizando, por eso yo no puedo decir que hubo represalias contra mi persona, porque te mentiría. Si la hubo, la he desconocido, pero sí que habían elementos que estaban persiguiéndome toda la vida, perseguían a mi esposa toda una vida. Ismael, yo comuniqué al Ministerio del Interior, comuniqué a otras instancias a efectos de que hicieran investigaciones, que vieran, nunca hicieron caso de nada. Esa fue una. Ahora, el caso del robo de casi 1 kilo de oro, que era chapalonía fundida, que es lo legal, de ese caso nunca hicieron nada contra todos estos elementos, más bien les dieron más grado, algunos llegaron a ser coroneles, generales. Imagínate que uno de los responsables de ese robo, y que estuvo presuntamente metido en drogas, llegó a ser director de la oficina, jefe de la oficina de requisitoria, donde el Poder Judicial emite a una entidad de
de la policía las órdenes de captura contra elementos que ya han sido juzgados o que están siendo investigados, ¿no? Para que se les capture y se les ponga a disposición de la autoridad. Entonces, estos elementos llegaron a obtener tremendos grados, tremendos cargos, hacerse de plata, y como digo yo siempre, educar a sus hijos con plata robada. Entonces el nivel de corrupción ahí en el gobierno del Perú era horrible. Sí, sí ha sido horrible. Había mucha gente metida, no solamente de mi institución. ¿Alrededor de qué año era eso? ¿Perdón? ¿A qué año? ¿En qué año? Te estoy hablando de los años de los 70 y 80. De los 70 y 80. Sí. Entonces, bueno, tú saliste vivo, te pusiste suerte, ¿no? Entonces, por eso te tenemos hoy por aquí, me alegro mucho. Bueno, oye, Carlos Fidel, me alegro de haber recibido información de ese atentado contra el gobierno peruano y de la revolución ese, ¿no? Que eso muy pocos lo conocen, ¿no? Del oro. Te agradezco mucho, seguiremos en contacto y seguiremos hablando de todos estos temas, ¿ok? Cuando gustes, aquí estoy a disposición. Vuelvo a repetir, yo no entrego nombres porque a pesar que la ley me faculta, prefiero obviarlo, pero sí, la historia tiene que salir y el resarcimiento de la autoridad que le compete ya en estas alturas y en esta instancia debe de darse de esta manera contra mi familia, porque no solamente fui agraviado yo, fue agraviada toda mi familia, desde mis padres hasta mi esposa y mis hijos. Bueno, pues por suerte has llegado aquí, ¿no? Porque te podías haber quedado por el camino. Efectivamente, con la gracia de Dios, bueno, y de gente como tú que siempre he encontrado en mi camino. Óyeme, Carlos Fidel, la historia es muy interesante, el tiempo se nos acaba. Tenemos que continuar, todo eso va en tus libros, ¿no? Sí. Apenas ya en Amazon está uno de ellos, ¿no? El primer tomo. Más los poemarios, el trabajo también, estoy haciendo otro trabajo que después en su momento oportuno te daré a conocer, y a todos mis seguidores, a todos tus seguidores también, cómo se llama y qué tipo de obra es. Pero son varias obras que tengo encaminadas, que estoy avanzando, y apenas esté yo automáticamente. Ok, bueno, nos mantenemos en contacto y me vas dejando saber de todo eso. Hasta la próxima, Jesús. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti también, Ismael. Dios te bendiga.